¿Qué tal? Bienvenido a mi canal Filosofía Así. Mi nombre es Gabriel Ruiz y muchas gracias por pasarte de este lado. Perdona, mi voz va a estar un poco ronca, está un poquito mal. Esta vez venimos con un gran libro. Estoy muy orgulloso o muy sacado de onda de que lo alcancé a leer. No pensé que iba a traer tanto y como siempre la filosofía me da un poquito más de lo que espero. Pasándome ahora por Nietzsche en su libro La genealogía de la moral, un libro bastante controversial y que dice bastante sobre la filosofía de Nietzsche y su pensamiento sobre el mundo. A Nietzsche ya lo había mirado o ya lo había analizado en un libro pasado hace como unos 3 años. Es uno de los primeros capítulos o videos de mi canal. Entonces si quieren pasar a verlo, va a estar por aquí para que después de que se den una idea como de lo que pienso ahora de Nietzsche o de lo que aprendí ahora de él. Entonces le voy a dejar acá el video para que se pasen a verlo. Y sin más preámbulos, empezamos con Nietzsche, la genealogía de la moral. Un paréntesis, este video va a ser dividido en 3 partes porque es bastante denso el contenido del libro de Nietzsche. Creo que siempre Nietzsche es ese tipo como de filósofo que en verdad es bastante denso, que cada oración, cada párrafo, cada tratado tiene bastante información. Este libro se conforma por 3 tratados, entonces voy a hacer un libro para cada tratado. Este que es el primer libro, que es el primer capítulo, lo voy a llamar primer tratado Nietzsche, para así poderles dar como un tipo de clase o una manera de explicárselos para aquellos que están interesados en el libro en sí o la filosofía de Nietzsche, entender un resumen un poco más compactado, mejor ordenado, menos denso, que esté más fácil de digerir. Por ello, mi decisión para cortarlo en 3 partes. Así que bienvenidos, espero lo disfruten. Va a haber animaciones, va a haber diferentes maneras de explicar las cosas. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Entonces, muchas gracias por ver y empezamos con Nietzsche, la genealogía de la moral. Andrés Pascual nos dice que este libro se trata de 3 decisivos trabajos para una transvaloración de todos los valores, es decir, volver a revalorar los valores que se tenían preestablecidos. También dice que la obra es la más sombría y la más cruel de Nietzsche. Dice que cambia el tono de sus aforismos comunes a una redacción directa y cruda. ¿Qué significa esto? Que Nietzsche siempre, o muy comúnmente, hablaba mucho en aforismos. Y para aquellos que no conocen lo que es un aforismo, se los puedo explicar que un aforismo es como una analogía, pero filosófica, es decir, que trata de, mediante una comparación o métodos como analógicos o metafóricos, trata de dar o explicar una idea concisa, una idea filosófica. Por ejemplo, una versión un poco más light, un poco menos pesada de un aforismo es un dicho, es decir, no sé, um, el ave que se levanta primero es la que consigue el gusano. Ese es un dicho y un aforismo sería ese mismo dicho, pero tratando de explicar una idea filosófica grande. El primer tratado o ensayo constituye sobre la psicología del cristianismo, el nacimiento del cristianismo desde el pensar del resentimiento, la religión como una rebelión contra los valores aristocráticos, la religión como invención para una enfermedad, es decir, una enfermedad fisiológica, una enfermedad que condiciona o que limita tus capacidades para expresar tu fisiología, es decir, aquello que sientes, esos instintos, esas maneras impulsivas, todo ese tipo de cosas que conlleva la fisiología del humano. Choque entre fisiología y lingüística. Maldad, en alemán Schlecht, contra malicia, que es Bosde. Pasamos ahora al prólogo, que ya fue escrito por Nietzsche, y empezamos con una oración bastante peculiar, o que hice bastante como para empezar el libro y deja al lector confundido desde la primera oración que tiene. Y cita: nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. ¿A qué se refiere Nietzsche con esto? Nosotros los que conocemos, ¿quiénes son los que conocen? Y desconocidos para nosotros mismos, ¿a qué se refiere? A lo que interpreta aquí, lo que puede aprender es de que Nietzsche está criticando a aquellos que creen conocer, a aquellas personas que dictan una verdad, aquellos lingüísticas, aquellos psicólogos, aquellos filósofos, aquellos que piensan que son portadores de la verdad, se desconocen a sí mismos porque rechazan o no ponen atención
como a lo fundamental del humano, dice Nietzsche, es decir, como condiciones históricas, condiciones fisiológicas, pulsiones, herencias culturales, tradiciones, todo aquello que arrastra, ¿verdad? El espíritu humano o es parte de un espíritu humano, es decir, el espíritu como el conjunto de lo que crea un humano, siempre claro siendo un espíritu cambiante, que siempre tiene partes, rechaza partes o se constituye por diferentes partes dependiendo en dónde existe el humano, ¿verdad? En este prólogo, Nietzsche ya empieza con cuestiones hacia las palabras bueno y malo. Él cita en qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado. Y también dice o pregunta qué valor tienen aquellos hombres creadores. Es decir, hay que poner en cuestión, dice Nietzsche, los valores mismos y los que los trataron de poner. Es decir, también entender de dónde provienen esos valores y con qué utilidad, con qué razón existieron. Da una pequeña introducción a la moral del ascetismo, que es la negación de la vida, para saberse que la idea del ascetismo es fundamental para entender todo este tipo como de transvaloración de la moral, es decir, la revaloración de los valores. Aquí también en el prólogo empieza ya a dictar sobre la moral de los señores y la moral de los esclavos, y esto es cómo los señores tenían una diferente definición de lo que era malvado y bueno, y los esclavos crearon definiciones en contra de esas definiciones que se le imponía desde la moral de los señores. Terminamos con el prólogo de esa manera. Empezamos ahora con el primer tratado, que es nuestro enfoque principal de este video, es decir, la diferencia lingüística entre lo que se pensaba como bueno y malvado y lo que vino a sustituirlo, las revaloraciones morales que vinieron proyectadas como el bueno y malo. Nietzsche empieza, ya siendo común de él, sin temor de criticar o ser criticado, empieza a criticar a aquellos pensadores de la verdad que olvidan pensar en el espíritu histórico del humano, espíritu como una analogía, como lo comenté, la historia condena al humano. Después explica la teoría inglesa, que era en esos tiempos, imagino, una teoría bastante popular para hablar sobre el origen de lo moral, y la teoría inglesa explica que lo bueno era aquello útil, y con el tiempo lo útil pasó a ser algo bueno en sí mismo. Mas Nietzsche critica que el origen de la moral no viene de esto, viene de aquellos portadores con la voluntad y el poder de llamar aquello y darle un sonido al objeto. Conduce a que lo bueno fue originario de los aristócratas, significando noble, fuerte, poderoso, bello, sano, cuando lo malo significaba bajo, vulgar, plebeyo y débil. Después de esto, Nietzsche introduce como ejemplo empírico al pueblo sacerdotal judio-cristiano, siendo ellos los portadores de la moralidad de los esclavos, empezando a introducir la creencia de la pureza y la impureza para el hombre que cree del ascetismo, así siendo fundadores de la mayor transvaloración de los valores según Nietzsche, trayendo así consigo un símbolo de venganza, imponiendo que los impotentes son los buenos, los pobres, los bajos. Nietzsche comenta que el pueblo judio-cristiano tuvo un resentimiento contra estos valores aristocráticos y con este resentimiento fue el creador o el impulsor para engendrar y obtener valores diferentes que fuesen una antítesis de aquellos valores aristócratas, un tipo de venganza imaginaria, pues al ser incapaces de cambiar la enfermedad fisiológica, se tratan de curar con una cura moral, creerse los buenos, los justos, los nobles, los altos, los señores, con capacidad de nombrar aquello con libertad e imponer su visión cegadora, para así devolverse la justicia que creen que les salvará de la enfermedad. La enfermedad en sí me cuesta un poco entenderla aún. Creo que la enfermedad se refiere, Nietzsche, a la condición humana o al producto de la diferencia de clases. No sé bien, o no creo que en todo el libro Nietzsche habló bien de esta enfermedad. Creo que queda interpretación como que qué es la realmente enfermedad, si es al absurdismo humano o otro tipo de cosas. Entonces lo dejo ahí un poco a interpretación de qué se buscaba curar, si la cura era contextual, es decir, la cura para la injusticia o la cura para la absurdez humana o la cura para creerse tener la voluntad de poder. También Nietzsche habla bastante de eso, de que las personas luchan por sí por obtener como una voluntad de poder. Entonces queda mucho al aire para entender como a qué enfermedad querían curar aquellos judio-cristianos o aquel pueblo sacerdotal. Entonces lo dejo un poquito a
a la imaginación. Nietzsche, ahora con el concepto de la moral de los esclavos y de señores, dice que la moral de los señores se constituye en un sí al verse en el espejo. Ellos no tenían que construir su felicidad artificialmente, mas la moral de los esclavos primero dice que no. Es decir, al verse en el espejo, rechaza, se incuba en su propio pensamiento y cree que su reflejo, es decir, el reflejo del espejo, el reflejo de lo que él se ve en su posición, en su condición, lo que él cree de sí mismo, será limpiado si rechaza aquello que lo designó primeramente como malo. Y ojo, no malo como malvado, como ellos lo llaman, sino un malo simplemente por ser bajo, por ser débil, por ser no único, por ser incapaz. No malvado como no humilde, no... Se entiende un poco la diferencia, ¿verdad?, entre malo y malvado. Nietzsche habla que esto tiene bastante lógica, pues se desprecia a aquellos que tienen algo que despreciar. Los judio-cristianos, el pueblo sacerdotal, vino a despreciar, a rechazar a aquellos que tenían algo que rechazar. Pongo yo que transvaloraron su condición, creando así en su interpretación un mundo perfecto, un mundo solo para ellos. Nietzsche habla después de la fatalidad del hombre y dimensiona que el hombre llega a su fatalidad cuando por su propia ideología no llega a temer nada de sí mismo, concibiendo así el hombre manso, mediocre y desagradable. Al perder el miedo, hemos perdido también el amor a él, el respeto, la esperanza en él, la misma voluntad, y dicta que el nihilismo es eso, es el cansancio del hombre. Ahora les voy a dar como un tipo de sketch, como animación, sobre una analogía sobre corderos y aves que trata Nietzsche de explicar para dar un entendimiento de la moral de los esclavos y la moralidad de las aves. Vamos a imaginarnos que existe una organización de corderos y vamos a imaginar una organización de aves, aves que comen a corderos. Los corderos odiarán a aquellos que comen de ellos, así creando un odio, un resentimiento contra las aves, cuando las aves inclusive pueden amar a los corderitos. ¿Por qué? Porque pues, son deliciosos, las aves les encanta comer los corderitos. Y dicen los corderos, seamos distintos de los malvados, es decir, seamos buenos. Y así, lingüísticamente hablando, transvalorando su propia condición, es decir, dándole una revaloración a lo que significa su vida y lo que él debería de aspirar, el cordero. Esto, Nietzsche lo explica que abre una ideología del esclavo, es decir, un agente encargado de su condición, un sujeto a cual culpar, es decir, el cordero, mediante este proceso, entiende que el ave es el sujeto de su miseria, es decir, es el agente que trae su miseria, es la causa de su miseria. Y con esto crea un culpable, crea algo con que rechazar, apunta a lo malo, apunta a lo que no es beneficiante para él. Y así Nietzsche habla que el pueblo plebeyo crea esas distinciones o se crea un agente que es el encargado de traer su miseria, su injusticia, que las aves no por naturalidad o no por el flujo de mecánicas y el flujo de la condición misma, sino que los corderos creen que es decisión libre o voluntad libre de la ave para comérselos y los culpa. Es decir, los corderos se creen un agente que es responsable de su miseria, dándole así una culpa a las aves, no entendiendo, según Nietzsche, el proceso de las aves y la voluntad de poder que tienen no es decisión de ellos, sino de un flujo de mecánicas y de una condición histórica o material, que las aves no son culpables de comerse a los corderos, que es solamente una acción en sí, que no existe un agente, así como dice Nietzsche, también en otra analogía, que el pueblo cree en el rayo como el agente del trueno, que alguien llamado rayo generó el trueno, siendo que todo es solamente una acción en sí misma, que no existe un agente de por medio. Nietzsche dice que el hacer es todo en sí mismo, y me parece que ese es como un determinismo disfrazado de nihilismo, es decir, al entender que no existe una culpa o que no existe un agente, que simplemente todo es producto de y que nadie es responsable, que nadie tiene la capacidad o la voluntad completamente libre de poder, se entiende en sí que no existe decisión, que no existe alguien que decide, que todo solamente es producto de, más se disfraza de nihilismo al enfocarse en que no existe el ser, en vez de mostrarlo como un determinismo. Después de esto, habla Nietzsche que el pueblo judio-cristiano crearon ideales falsos, esperanzando el día en el que su mundo de fantasía reine.
posicionándose como el fuerte. Los judeocristianos, como ejemplo del resentimiento y el odio guardado que tenían, Nietzsche muestra un pasaje de Tomás de Aquino, donde se le ve esperanzado que el día del juicio llegue para así ver arder a todos aquellos no creyentes, a las antítesis de su juicio, a todos aquellos cuestionadores injustos, para así gozar de ello. Algo que tampoco no supe dónde meter, pero es una idea bastante primordial en este tratado, es que al final de todo este proceso de la transvaloración, para reinterpretar la condición misma de la vida injusta que según el pueblo judeocristiano vivía, se habla de que al no poder cambiar su vida fisiológicamente, es decir, al no poder cambiar el mundo material, se dieron un sentido o una reinterpretación diferente que pone esa miseria o esa injusticia que ellos vivían como una elección propia, es decir, al no poder quitarse la injusticia materialmente o realmente, crearon un mundo ficticio en donde esa misma miseria o injusticia es decidida por ellos mismos. Cita Nietzsche que su condición de enfermedad fisiológica no es solo una voluntad así como su decisión, sino también visto como un logro voluntario, algo elegido, una acción, un mérito. En un sentido, una forma de autoconservación, de autoafirmación, creyendo que su miseria es su elección, y donde toda mentira suele santificarse, es decir, darle un sentido sacerdotal religioso. Finalmente, creando y percibiendo así un mundo donde existe un sujeto libre, con voluntad todopoderosa, para después resentir sobre él. Ya para terminar el tratado, Nietzsche termina dando como un consejo para todas aquellas tablas de los bienes, del tú debes, que se han implantado o dado un sentido en nuestra historia, y propone analizarlos desde una perspectiva contextual o fisiológica antes que la interpretación psicológica, de darle un valor adecuado a una tabla de bienes y entender que el valor de un bien no existe en sí mismo, sino este tendrá una razón para existir. Muchas gracias. Eso es el primer tratado de Nietzsche. Algo bastante fuerte, bastante crucial. Una manera muy diferente a mi perspectiva de entender cómo estas luchas de poder, estas luchas de voluntad de poder entre aquellos que creen en la injusticia y creen que existe un repartidor de injusticia, y aquellos que imponían o tenían el poder de darle una valoración, de crear el valor, de ser los creadores del valor humano. Bastante interesante, me parece que esta filosofía es una manera bastante diferente de ver como lucha entre las religiones, y se separa un poco de la crítica que siempre se le pone a la religión de verla desde adentro, sino ver el porqué inclusive desde afuera. Me parece que a veces una religión es bastante difícil de criticar desde adentro porque en sí mismo se sostiene. Entonces, si tratas de criticar algo que se sostiene en sí mismo, es muy difícil, porque pueda que inclusive eso que estás criticando ya tiene una solución dentro del dogma. Creo que eso es lo que hace un dogma, que se puede sostener por sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí Nietzsche es exteriorizar los síntomas que fueron las causas de aquellas ideas religiosas o aquellas transvaloraciones. Termina dando un sentido del por qué vemos o por qué mucha gente ve los valores morales como los ve ahora. Entonces, muchas gracias. Eso es filosofía, sí. Esperen el segundo tratado, que es, creo que menos denso que el primero. Creo que el tercero es el más denso. Entonces, estoy bastante interesado por seguir esto. Muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video. Mi nombre es Gabriel Ruiz y nos vemos hasta pronto.